Buenas tardes, compañeros y docente. El día de hoy vamos a presentar el derecho sindical y conflicto colectivo. Mi grupo está conformado por Jesús Cárdenas, María Fernanda Tuluande, Cindy Martínez y quien le habla, Angie Bautista. El caso es huelga en la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán en el periodo 2023. La descripción del caso es que los trabajadores afiliados al sindicato de una empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado de Popayán convocaron huelga indefinida luego del fracaso de la negociación colectiva del pliego de peticiones. La empresa solicitó al Ministerio del Trabajo la calificación de la huelga como ilegal, argumentando que el acueducto constituye un servicio público esencial en los términos del artículo 430 del Código Sustancial del Trabajo y que por tanto la huelga estaba prohibida. Problema jurídico central. ¿Puede el Estado limitar o prohibir el derecho de la huelga en servicios públicos esenciales? ¿Existe contradicción entre el artículo 56 de la Constitución y el artículo 430 del Código Sustancial del Trabajo? ¿Cómo ha resuelto la Corte Constitucional este conflicto normativo? Normas relacionadas. La Constitución Política nos presenta el artículo 39 y 56, libertad sindical y derecho de huelga. El Código Sustantivo de Trabajo, artículo 429, 432, 444, 445 y 450, huelga y conflicto colectivo. También tenemos la sentencia 473 de 1994, la 691 del 2008, que sería la Corte Constitucional sobre servicios esenciales. También tenemos el convenio con la Organización Internacional del Trabajo, número 87 y 98, ratificados por Colombia en la ley 26 y 27 de 1976. Bueno, iniciaremos aclarando qué es el derecho sindical. El derecho sindical es un pilar fundamental del derecho laboral que garantiza a trabajadores y empleadores la libertad de formar asociaciones o sindicatos sin intervención estatal con el fin de defender sus intereses colectivos, negociar condiciones dignas y participar en actividades sindicales sin temor a represalias o discriminación. Incluye la libre afiliación y desafiliación y la protección legal contra la discriminación. Esto viene respaldado por la Constitución y normas internacionales. Bueno, para dar inicio al debate, iniciaremos con fundamentos constitucionales, con el señor Jesús Efrén Cárdenas. Señor Jesús, ¿el derecho de huelga reconocido en el artículo 56 de la Constitución Política es absoluto o admite restricciones? Hola, buenas noches. Sí, vean, el derecho de huelga en Colombia no es un derecho absoluto. La Corte Constitucional ha establecido con claridad que, como todo derecho fundamental, está sujeto a límites impuestos por su propia Constitución y ley, siempre que dichos límites sean proporcionales, razonables y no así en el núcleo esencial del derecho. En el artículo 56 superior reconoce que el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales, lo que implica es que la misma Carta autoriza restricciones. Sin embargo, la Corte ha precisado que la autorización no es ilimitada. El legislador no puede ampliar arbitrariamente el catálogo de servicios esenciales para vaciar la garantía constitucional. En la sentencia 433 del 94, la Corte declaró que la huelga es un instrumento esencial en la libertad sindical y la negociación colectiva, que su restricción solo se justifica cuando está sujeta a la vida o la salud, la seguridad de la comunidad. En la sentencia 1187 del 2000, reiteró que las limitaciones al derecho de huelga deben interpretarse restrictivamente, de manera que se preserve la mayor medida lo posible el ejercicio efectivo del derecho. En conclusión, el derecho de huelga tiene restricciones constitucionales y legales, pero estas deben superar un juicio de proporcionalidad estricto y no pueden convertirse en la regla que permite que la huelga de excepción. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿existe contradicción entre el artículo 56 de la Constitución que garantiza la huelga y el artículo 430 del Código Sustancial del Trabajo que la restringe en servicios públicos? Sí existe una tensión normativa entre el artículo 56 de la Constitución, que reconoce el derecho de huelga como regla general, con la única excepción de los servicios públicos esenciales, como se mencionó anteriormente. En el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, que prohíbe la huelga en un extenso listado de actividades que no todas pueden considerarse esenciales en el sentido estricto de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional abordó esta tensión en la sentencia 430 del 94, donde declaró inexequibles varias de las provisiones del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo por desbordar el concepto constitucional de servicio esencial. La Corte aplicó el principio de supremacía constitucional en el artículo cuarto de la Constitución Política y concluyó que el legislador no puede equiparar servicio público con servicio público esencial, pues se trata de categorías jurídicas distintas. Posteriormente, en la sentencia 691 del 2008, la Corte precisó que solo son servicios públicos esenciales aquellos que cuya interrupción pone en peligro inminente la vida, la salud o la seguridad de las personas, criterio mucho más restrictivo que el simple carácter público de un servicio. La atención resuelve mediante la aplicación del bloque constitucional en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 87 y 98, integrados al bloque según el artículo 93 de la Constitución Política, refuerzan que las restricciones a la huelga deben limitarse a servicios verdaderamente esenciales, con ofertas mínimas como alternativa proporcional. En conclusión, el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, en su versión original, era parcialmente inconstitucional. Las reformas derivadas de los fallos de la Corte han reducido, aunque no eliminado del todo, esta contradicción. Le agradezco mucho su intervención, Jesús. Vamos a seguir con la señorita María Fernanda Tuluande Higidio con la siguiente pregunta. ¿El servicio de acueducto y alcantarillado es un servicio público esencial que justifica la prohibición de la huelga?
Buenas noches. Esta es la pregunta central del caso y tiene una respuesta matizada. El acueducto puede ser calificado como un servicio esencial en ciertos contextos. Para ello, no autoriza automáticamente la prohibición total de la huelga. La Corte Constitucional, en la sentencia C-473 de 1994, declaró que el suministro de agua potable sí puede ser considerado esencial cuando su interrupción pone en riesgo directo la salud o la vida de las personas. El Comité de la Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, caso Colombia, en el informe 338, ha llegado a una conclusión similar, incluyendo el agua potable dentro de los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida de las personas. Sin embargo, tanto en la Corte como en la Organización Internacional del Trabajo coincide que la calificación de esencia no implica prohibición total de la huelga. La solución proporcional es el establecimiento del servicio mínimo. Los trabajadores pueden ejercer el derecho de huelga siempre que se garantice un nivel mínimo de prestación del servicio que proteja a la comunidad. Esta alternativa respeta a la vez el derecho a la huelga y al interés público. En caso concreto, si los trabajadores garantizaban la prestación del servicio del acueducto en condiciones mínimas durante la huelga, la declaratoria de ilegalidad de la huelga sería desproporcionada y lo contrario a los estándares constitucionales e internacionales. Muchas gracias. Vamos con la señorita Cindy Martínez. ¿Cuál es el criterio jurídico para determinar si un servicio público es esencial según la jurisprudencia constitucional colombiana? Bueno, respecto a la pregunta que me haces, la Corte Constitucional ha construido un criterio funcional para definir los servicios públicos esenciales, alejándose de criterios orgánicos o formal que simplemente identifican la esencia con lo público. En el criterio funcional, pues establece en la sentencia C 473 de 1994 y reiterado con la C 691 de 2008, se resume que un servicio es esencial cuando su interrupción o su presentación definen o implican una amenaza grave o inmediatamente para la vida, la salud, la seguridad de la población o parte de ella. Bueno, no basta con que sea un servicio de interés general o de alta utilidad, debe existir un nexo casual directo entre la suspensión del servicio y el riesgo para bienes jurídicos de mayor importancia. Bueno, en este encontramos pues tres categorías, que una es el servicio público en sentido constitucional, que se encuentra en el artículo 365 de la Constitución Política. No toda actividad organizada que tiende a satisfacer las necesidades de interés general. También encontramos servicios públicos esenciales en sentido escrito, que pues son los que cumplen el criterio funcional de riesgo de la vida o de la salud, y encontramos los servicios mínimos, que es el nivel de presentación que garantiza durante la huelga del servicio esencial. Bueno, la Corte también precisó que la calificación debe hacerse caso a caso y que el legislador no puede declarar esencial un servicio por simple conveniencia económica o política, sino que solo cuando cumple un criterio funcional de amenaza a bienes fundamentales. Muchas gracias. Volvemos con Jesús. Jesús, ¿podría declararse legal una huelga en el sector de acueductos si los trabajadores garantizan la prestación mínima del servicio durante el cese? Sí, y esta es precisamente la fórmula que la jurisprudencia constitucional y los estándares de la Organización Internacional del Trabajo proponen como solución proporcional al conflicto entre el derecho de huelga y la continuidad de servicios esenciales. La figura de los servicios mínimos permite conciliar dos principios constitucionales en tensión: el derecho de huelga de los trabajadores en el artículo 56 de la Constitución Política y la garantía de la continuidad de los servicios públicos esenciales que protegen la vida, la salud de la comunidad, que está contemplado en el artículo 365 de la Constitución Política. Bajo esta lógica, la huelga es legal, pero los trabajadores asumen la obligación de mantener operativo un nivel mínimo de prestación de servicio. El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado ampliamente esta figura, precisando que los servicios mínimos deben limitarse a lo estrictamente necesario para no vaciar el derecho de huelga, ser negociados entre empleadores y trabajadores de gobierno y ser supervisados por un órgano independiente e imparcial. En Colombia, la sentencia 691 de 2008 reacciona la figura de los servicios mínimos con un mecanismo proporcional. Aunque la regulación legal interna aún es incipiente en materia, los fallos de la Corte vinculan al juez ordinario a prever una alternativa sobre la prohibición total de la huelga, especialmente cuando la empresa no ha demostrado un riesgo real en mente la vida de la comunidad. Muchas gracias. Volvemos con Cindy. Cindy, ¿se cumplieron los requisitos legales para declarar la huelga? ¿Qué etapas debió agotar el sindicato antes de convocarla? Bueno, para que una huelga sea legal en Colombia, el sindicato debe agotar obligatoriamente las siguientes etapas empleadas en el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, la primera es la presentación de pliegos de peticiones. Bueno, el sindicato o grupo de trabajadores presenta formalmente sus exigencias al empleador, que se encuentra en el artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo. El empleador tiene pues 5 días para para notificar que fue recibido. Segundo, la etapa de arreglo directo. Es una negociación directa entre las partes, dura 20 días del calendario y se puede prorrogar por acuerdos hasta 20 días más. Ese se encuentra en el artículo 434 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta etapa pues, es obligatoria. 3. El fracaso de arreglo directo. Si no hay un acuerdo, los trabajadores pues, deben decidir entregar huelga o tribunal de arbitramiento mediante votaciones en la Asamblea General. También encontramos votaciones secretas en la Asamblea, que es la huelga, se debe aprobar por la mayoría de los trabajadores de la empresa, no solo afiliados al sindicato. Eso se encuentra en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo. El preaviso. La huelga pues, no puede iniciarse antes de los 10 días hábiles ni después de los 60 días hábiles de contactos desde la votación. Esto se encuentra en el artículo 445 del Código Sustantivo del Trabajo.
Bueno, en el caso analizado, si el sindicato agotado la etapa de arreglo directo sin llegar a acuerdo, convoca asamblea y se obtuvo la votación con mayoría y respecto al previsto legal, la huelga es formalmente válida en cuanto a su procedimiento. La discusión se traslada entonces hacia los acueductos, es o no un servicio esencial que lo haga ilegal por razones del servicio, no por defectos del procedimiento. Entonces, muchas gracias, Cindy. Continuamos con María Fernanda. María Fernanda, ¿qué consecuencias jurídicas trae para los trabajadores y el sindicato participar en una huelga declarada ilegal? Las consecuencias jurídicas de la declaratoria de ilegalidad de la huelga son graves y están reguladas en el artículo 450 del Código Sustancial del Trabajo, modificado por la Ley 1210 del 2008. Para los trabajadores participantes, el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa a los trabajadores que hayan promovido, dirigido o participado activamente en la huelga ilegal, artículo 450, número 2 del Código Sustancial del Trabajo. Sin embargo, la simple participación pasiva no es suficiente de demostrarse una participación activa o promotora. Para los directivos sindicales, la Corte Constitucional en la sentencia C-201 del 2002 declaró inexequible la sanción de disolución automática del sindicato por huelga ilegal, por violar la libertad sindical, artículo 39 de la Constitución Política. No obstante, los directivos sindicales que promovieron la huelga ilegal, para el sindicato aunque enfrentar sanciones pecuniarias y la pérdida de credibilidad en futuras negociaciones. Es importante descartar que la Ley 1210 del 2008 trasladó la competencia para declarar la ilegalidad de la huelga del Ministerio de Trabajo a los jueces laborales, lo que constituye una garantía importante de imparcialidad. La calificación judicial debe hacerse en un proceso con plena garantía del debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha precisado que el despido de los trabajadores aforados con fuero sindical por participación en huelga declaratoria ilegal requiere la previa autorización del juez laboral mediante el proceso de levantamiento del fuero. Son penas de nulidad del despido. Muchas gracias. Continuamos con Cindy. Cindy, ¿cómo interpretan los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo el concepto de servicios públicos esenciales y su impacto en el derecho de huelga? Bueno, los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación y Convenios de Recomendaciones, han desarrollado una doctrina clara y restrictiva sobre los servicios esenciales. Bueno, encontramos la definición funcional de la Organización Internacional del Trabajo. Solo son esenciales los servicios cuya interrupción podrían poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población. Esta definición es más estrecha de la utilización en muchas legislaciones latinoamericanas, incluidas en Colombia, en su versión original de la Corte Sustantiva del Trabajo. Ejemplos del servicio considerados esenciales por la Organización Internacional del Trabajo está el sector hospitalario, servicios de electricidad, suministros de agua, control de tráficos aéreos y servicios de bomberos. Por el contrario, la Organización Internacional del Trabajo no considera esencial servicios como el transporte en general, la educación, el petróleo o las telecomunicaciones, aunque estos sean de gran utilidad pues, para la población. Alternativa de los servicios mínimos, cuando la Organización Internacional del Trabajo acepta restricciones, exige que se implementen servicios mínimos negociados, no impuestos unilateralmente. Bueno, en Colombia ha sido objeto de observaciones de comisiones de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, precisamente por no haber desarrollado suficientemente esta figura en sus legislaciones internas. Bueno, en el caso de Colombia, como lo venía diciendo, el Comité de Liberación Sindical ha emitido múltiples recomendaciones. Encontramos en el informe 338, 356 y 374. Instantando al país a reformar su legislación para ajustar a los convenios 87 y el 98, especialmente en lo relativo al extenso catálogo del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. Muchas gracias, Cindy. Continuamos con María Fernanda. María Fernanda, el listado del artículo 430 del Código Sustancial del Trabajo que prohíbe la huelga en múltiples sectores, que es compatible con los convenios 87 y 98 en la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Colombia. La respuesta es no, al menos en cuanto a varios de los sectores que el artículo 430 del Código Sustancial del Trabajo original incluía como prohibidos. La incompatibilidad ha sido reconocida tanto por la Corte Constitucional colombiana como por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo. La Corte Constitucional, en la sentencia C-473 de 1994, declaró inexequible algunas provisiones en el artículo 470 del Código Sustancial del Trabajo por no cumplir el criterio funcional del servicio esencial. Al hacerlo, la Corte aplicó el bloque de constitucionalidad incorporado los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 81 y 98 como parámetros de control. Los órganos de la Organización Internacional del Trabajo han sido igualmente criticados. La CACR y el Comité de la Libertad Sindical han señalado en reiteradas ocasiones informes en el 338, 356 y 374 que el artículo 430 del Código Sustancial del Trabajo contiene prohibiciones que van más allá de los servicios verdaderamente esenciales, según el derecho internacional del trabajo, como por ejemplo la prohibición de la huelga en el sector del transporte en general, en la comunicación o en el sectores de petróleo han sido calificadas como incompatibles con el convenio 87. En consecuencia, Colombia tiene una obligación internacional de reforma su legislación para armonizarla con los convenios ratificados.
Esta obligación deriva del artículo 93 de la Constitución, que incorpora los tratados de derechos humanos al bloque de la constitucionalidad, y el propio artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a estos Estados miembros a no adoptar medidas que menoscaben la garantía contenida en los convenios ratificados. Muchas gracias a todos por su intervención. Vamos con la última pregunta, que esa la responderé yo. Los trabajadores y directivos sindicales que participaron en la huelga gozan de fuero sindical y están protegidos de ser despedidos por esta razón. La respuesta es: el fuero sindical es una garantía constitucional establecida en el artículo 39 de la Constitución y regulada en el artículo 405 a 411 del Código Sustancial del Trabajo. Protege a los trabajadores aforados contra el despido, el traslado y el desmejoramiento de sus condiciones de trabajo sin autorización jurídica previa. En el contexto de una huelga, la interacción entre el fuero sindical y la participación en la huelga genera las siguientes reglas. Primero, si la huelga es legal, ningún trabajador aforado o no debe ser despedido por participar en ella. El despido sería nulo y habría lugar a reintegro y pago de salarios caídos. La segunda es: si la huelga es declarada ilegal, el empleador puede terminar los contratos de trabajo de los trabajadores que hayan participado activamente. Sin embargo, para despedir a un trabajador como fuero sindical, siempre debe obtener autorización sindical mediante el proceso de levantamiento de fuero, independientemente de que la huelga haya sido declarada ilegal. La Corte Constitucional, en la sentencia T-436 del 2000 y en varias sentencias de tutela, ha reiterado que el fuero sindical opera como una garantía procesal. No impide el despido definitivo si hay justa causa, como la participación de una huelga ilegal. Pero sí existe, pero sí existe que el empleador acuda al juez laboral antes de materializar el despido. El incumplimiento de este procedimiento hace nega- negatorio el despido. Adicionalmente, los directivos sindicales en ejercicio gozan de una protección reforzada. La jurisprudencia ha establecido que incluso durante y después de una huelga ilegal, el empleador debe ser especialmente cuidadoso de no usar la declaratoria de ilegalidad como pretexto para perseguir al movimiento sindical. Para práctica anti- antisindical sancionada por el artículo 354 del Código Sustancial del Trabajo. Ya para concluir, el derecho de huelga, reconocido en el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, no es absoluto, admite restricciones constitucionales y legales, pero estas deben superar un juicio estricto de proporcionalidad y puede variar el núcleo esencial del derecho. La Corte Constitucional, desde la sentencia C-473 de 1994, ha sido enfática en que las limitaciones deben interpretarse restrictivamente, preservando en la mayor medida posible el ejercicio efectivo de este derecho fundamental. 2. El catálogo de prohibición del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo desbordaba el concepto constitucional de servicios públicos esencial al equipar todo servicio público con servicio esencial. La sentencia C-473 de 1994 de derecho inexequible varias de esas prohibiciones, aplicando desde el principio de supremacía constitucional, artículo 4, y el bloque de constitucionalidad integrado por convenios en la Organización Internacional del Trabajo, número 87 y 98. Esta decisión marcó un hito en la armonización del derecho laboral colombiano con los estándares internacionales. La Corte, en las sentencias C-473 de 1994 y C-691 de 2008, estableció que un servicio es esencial únicamente cuando su interrupción genera una amenaza grave o inminente para la vida, la salud o la seguridad de la población. No es suficiente que el servicio sea de interés público o de gran utilidad social. Debe existir un nexo causal directo entre la cesación del servicio y, cuarto, cuando un servicio cumple con el criterio esencial, la solución jurídicamente correcta no es prohibir la huelga, sino establecer servicios mínimos que permiten el ejercicio del derecho de huelga y al mismo tiempo protejan a la comunidad. Esta figura reconocida en la sentencia C-691 del 2008, ampliamente desarrollada por el Comité de Libertad Sindical en la Organización Internacional del Trabajo, concilia los derechos de los trabajadores con el interés general, siendo una herramienta sin proporcionalidad y respetuosa de la libertad sindical. Quinto, para que una huelga sea legal en Colombia, es indispensable agotar el arreglo directo, obtener la votación aprobatoria por mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa y respetar el preaviso legal. El incumplimiento de cualquiera de estas etapas convierte la huelga en ilegal, con graves consecuencias para los trabajadores y el sindicato. La Ley 1210 de 2008 trasladó la competencia de calificación de la huelga al juez laboral, fortaleciendo las garantías del debido proceso. La huelga ilegal habilita al empleador
para terminar los contratos de los trabajadores que hayan participado activamente, pero esta facultad tiene límites importantes. No puede aplicarse a trabajadores amparados por fuero sindical, sino sino sin autorización judicial previa, y no puede utilizarse como herramienta de persecución sindical. La sentencia C-201 del 2002 eliminó la disolución automática del sindicato como consecuencia de la huelga ilegal por vulnerar la libertad sindical garantizada en el artículo 39 de la Constitución. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo número 87 y 98, ratificados por Colombia mediante las leyes 26 y 27 de 1976, forman parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución. Esto significa que constituyen no solo un parámetro de interpretación, sino también el límite material al legislador. Las normas internas sobre huelga y negociación colectiva no pueden ser restrictivas que los estándares mínimos fijados por dichos convenios, según ha reiterado la Corte Constitucional. También tenemos el arbitramiento obligatorio como mecanismo de solución de conflictos colectivos. Fue declarado constitucional por la sentencia C-330 de 1995, pero su aplicación debe limitarse a los casos en que la huelga sea genuinamente ilegal por tratarse de un servicio esencial. Extender el arbitramiento obligatorio a sectores que no cumplen el criterio funcional de esencialidad, vulnerabilidad de autonomía colectiva de los trabajadores y constituye una violación de los convenios en la Organización Internacional del Trabajo 87 y 98, según ha advertido el Comité de Libertad Sindical. Bueno, continuando, vamos a dar unas referencias bibliográficas esenciales como para darle contexto al trabajo. Entonces, la referencia primera es Colombia Constitucional, Política de Colombia del 91, en el artículo 1, 4, 29, 39, 55, 56, 93 y 375 de Bogotá, Asamblea Nacional Constituyente. Ley 27 del 76, por la cual se aprueba el Convenio Internacional de Trabajo, número 98 sobre el derecho de sindicato y negociación colectiva, Bogotá, Congreso de la República. Ley 443 del 94, régimen de servicios públicos domiciliarios, Bogotá, Congreso de la República. Colombia, Ley 1210 del 2008, por la cual se modifica parcialmente el Código Sustantivo del Trabajo y se traslada la competencia para calificar la huelga a los jueces laborales, Bogotá, Congreso de la República. Organización Internacional del Trabajo, Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección de derechos de sindicatos, de 1948, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo. Organización Internacional del Trabajo, Convenio 98, del derecho sindical, negociación colectiva, el 49. Eh, Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-473 del 94, magistrado Alejandro Martínez Caballero. Y control constitucional del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, criterio funcional de servicios esenciales, parcialmente inexequible. Corte Constitucional de Colombia, sentencia 691 del 2008, por el magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, alcance del derecho de huelgas frente a servicios esenciales y servicios mínimos. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 10637 del 2017, despido de trabajadores aforados en contexto de huelga ilegal, proceso de levantamiento de fuero.